Ok, en este momento se ha iniciado la grabación de este primer encuentro sincrónico. Muchísimas gracias a ustedes por participar, por haber seleccionado esta especialización. Espero pues que los objetivos que se han planteado para el logro de esas metas profesionales y personales en estos cursos pues realmente se logre. Ese es el objetivo final, aprender un poquito, aprender de todos y bueno, la intención siempre será intentar compartir el conocimiento y llevar a feliz término cada uno de los objetivos. Bueno, hoy en este primer encuentro es un tema más general, es un tema más de conocer cómo es la temática, cómo vamos evolucionando con los trabajos, con la información. Veo que se conectó un nuevo compañero, César. César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, excelente. Bueno, Ok. tenemos 5 personas conectadas. Mm, Pues el primer mensaje es, pues yo les dejé en los foros, pues un mensaje, valga la redundancia, de la posibilidad de poder contar con los números de celular de ustedes para crear un grupo temporal de WhatsApp solamente durante este curso. Eso me ha ayudado mucho a solucionar algunos problemas, algunas dificultades, tener una comunicación, digamos, un poco más ágil en cosas muy puntuales. Eso no reemplaza el canal oficial que es la plataforma, pero sí agiliza bastante cuando estamos pegados en algún concepto o algo que no entendemos. Entonces, en la medida de lo posible, y si pueden, pues me dejan en el foro aparte de la presentación el número de celular y yo configuro pues el grupo de WhatsApp. Igual de ahí pues ya obtendríamos los números de contactos para los diferentes trabajos, que lo ideal es que se hagan al menos en parejas, porque eso enriquece el trabajo en equipo y los puntos de vista en términos de seguridad, créame que son fundamentales. Lo primero a tener en cuenta es la prueba diagnóstica. Es importante conocer un poco más de ustedes. Esa prueba realmente no tiene una calificación, solamente es para yo conocer de una u otra manera ustedes qué tienen, cómo ven el tema, el conocimiento y todo eso. Entonces les agradezco esta semanita con algún tiempito, pues desarrollen esa prueba diagnóstica. Hay dos foros, el foro de preguntas-respuestas y el de presentación. El primero es para colocar ahí información que queramos compartir. Algunas veces yo comparto ahí enlaces, información en términos de seguridad y gestión del riesgo y podemos interactuar pues con varios temitas. Y el otro pues es exclusivo pues de la presentación, por si lo queremos utilizar. Importante, los que no han trabajado en los modelos virtuales, los tiempos y los horarios de atención. En términos de tiempos, pues es el tiempo y el autoestudio que ustedes deben tener. Y los horarios de atención, pues están publicados como tal en mi perfil. Igual, si estamos en el chat, pues es otro mecanismo de comunicación y pues no esperar al tiempo de atención, sino que en la medida que yo pueda contestar, pues simplemente les doy respuesta. Importante iniciar el estudio de las unidades temáticas. Hay muchos temitas en términos de gestión del riesgo y seguridad de la información que podemos de una u otra manera ir abordando dentro de todo el panorama. El calendario, los anuncios, el correo, es importante estarlo revisando. En temas del correo, seguramente ustedes ya les crearon o les van a crear una cuenta de correo. Es claro que es otra cuenta más que hay que administrar. Mi recomendación es meterse a la cuenta de correo y si no la van a utilizar frecuente, pues crear una regla de reenvío de correos hacia la cuenta personal que normalmente leen y así pues de una otra manera pues están enterados. Las actividades evaluativas y sus fechas están en los anuncios. Enseguida revisamos rápidamente las 3 actividades que están planteadas, pero en los anuncios también están.
Bueno, y el tema de organización del tiempo, puesto que tenemos unas fechas comprometidas para ello. Entonces es importante darle cumplimiento a esas fechas y seguramente pues en las otras materias que tienen hay que organizar cómo nos vamos moviendo. Y por eso la importancia de tener un trabajo en equipo, porque eso nos va a ayudar de una u otra manera pues a pensar de diferente forma. Las actividades son tres, que tienen un porcentaje 30, 40 y 30. La primera está asociado a un tema de gestión de activos de información y clasificación de esos activos. Es el primer paso para la gestión del riesgo. La segunda actividad es que vamos a hacer un mapa de riesgos, vamos a tener, digamos, una herramienta básica que he venido construyendo con muchos años de experiencia para el cálculo de los riesgos. Esa es un archivo Excel que de una u otra manera tiene ahí configurado lo que es la ISO 31000 y la ISO 27005 en todo su proceso de cálculo de riesgo. Entonces nos va a servir mucho para agilizar muchas cosas. Y la última actividad está asociada a los temas de controles y retorno a la inversión. Los temas de retorno a la inversión son, digamos, críticos en el sentido de que la mayoría de las veces no tenemos, no sabemos o no conocemos cómo vender nuestros procesos de seguridad y siempre nos van a ver como, uy, los que gastan, uy, los que no sabemos qué hacen, ahí están los pintados los de seguridad y bueno, todo lo que hay alrededor. Entonces ahí vamos a ver pues algunas herramientas que nos van a permitir como solventar un poco ese tema. Miremos unos temas globales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, alguna duda, o vamos bien. Ok, Natalia dice que vamos bien, excelente. Perfecto. Bueno, voy a bajar el video para que no se me vaya a caer de pronto la conexión. Miremos la organización de seguridad. Hay muchos temas que hay alrededor de la seguridad de la información, de seguridad informática, o toda la conceptualización de lo que es la ciberseguridad o seguridad digital. Bueno, hay muchos temas alrededor. Cuando pensamos en seguridad y protección de la información, lastimosamente muchos nos estigmatizan, los que trabajamos ese tema, y nos ven como la solución antivirus, como la solución de firewalls, y los que restringen, los que ponen muchas cosas para que las empresas no funcionen. Lo que pasa es que no han visto realmente el valor que tiene la gestión del riesgo y la seguridad como tal en la protección de la información. Lo primero que uno de una u otra manera pues debe visualizar en la organización es cuál es la estrategia empresarial, cuál es la estrategia corporativa, cuál es la estrategia para la cual la empresa o la organización donde yo estoy trabajando pues se potencializa. Cuando uno conoce eso, ya empieza a desglosar lo que son los procesos y dentro de esos procesos pues habrán algunos asociados a seguridad. Cuando tenemos ya toda nuestra cadena de procesos, pues vienen los temas de arquitectura y políticas de seguridad, ya un poco más aterrizado en lo que debería ser los temas de la gestión del riesgo. Y ahí se desprenden varias cosas. Uno, la arquitectura puede ser de alto nivel, de medio nivel, tipo topología, muy detallada. Ahí simplemente la pregunta es si conocemos, si estamos enterados, si hemos participado de lo que son las arquitecturas de seguridad, conexiones remotas, conexiones hacia la nube, conexiones de celulares, protecciones perimetrales, internas, externas, bueno, todo lo que hay ahí alrededor. Y las políticas de seguridad que son fundamentales en la organización.
Muchas de las empresas pues tienen un documento de política o porque un ente de control se lo exige o porque el gobierno se lo exige o porque en algún momento alguien dijo hay que hacer unas políticas, y muchas de estas organizaciones realmente son documentos muy muertos. Uno simplemente les pregunta y dicen sí, aquí tengo una política, pero seguramente no está bien divulgada, los procedimientos no están bien explorados y bueno, hay muchos temitas ahí que se pueden trabajar. Cuando ya tenemos todo ese documento y toda esa visión de arquitectura, bajamos a los temas de lineamientos y configuraciones. Y es cómo vamos a configurar los elementos de seguridad sobre una plataforma, si es técnica, o los elementos de seguridad en términos de protección de la información en otro tipo de información, o sea, la física, la hablada, la escrita, la visual. ¿Qué vamos a hacer con esos temas? ¿Qué vamos a hacer con los contratos, con los accesos, con la seguridad física, continuidad del negocio? Bueno, todo lo que hay ahí alrededor, que seguramente ustedes habrán tenido la oportunidad de explorar algunas normas, la ISO 27001 con su anexo 27002, o las normas NIS o COVID, o algunas de gobierno como ISACA o certificaciones. Bueno, hay mucho que hay alrededor. ¿Cuál es el objetivo final? Que cuando tenemos ese recorrido, pues ha de suponerse que el producto o servicio que estamos explorando pues tenga ese componente de seguridad, tenga ese pedacito que nosotros le hemos puesto desde la creación misma de esa estrategia. Ahora, es claro que cuando la estrategia está, pues tenemos que ajustarnos a la estrategia. ¿Cómo lo hacemos? Lo ideal sería tener un comité de seguridad o un comité de gestión del riesgo donde participen los gerentes o la alta gerencia, porque hay temas muy críticos que es necesario de la atención de estas personas para asignación de recursos, para toma de decisiones, bueno, mucho que hay alrededor. Pero esos comités de seguridad deben estar normatizados, deben de haber unos procesos, unas normas, deben haber unos procedimientos que permitan de una u otra manera pues apuntarle a esa estrategia corporativa, y que esa estrategia corporativa de una u otra manera pues la podamos apoyar con unos procesos de auditoría y control. Entonces ahí se toca un tema muy interesante y son los procesos de auditoría. ¿Quién ejecuta la auditoría en las organizaciones? ¿Es una auditoría externa? ¿Es una auditoría interna? ¿Un control interno? ¿Y qué tipos de auditorías? ¿Son auditorías procedimentales, administrativas, técnicas? ¿Son auditorías programadas? ¿Son auditorías de tipo relámpago que llegaron y uno no sabe ni cómo contestar ni qué hacer? Entonces es importante contar con esos procesos que nos fortalecen en toda la organización, y máxime si de pronto tenemos sistemas de gestión, que eso va a apoyar toda la estrategia. Ahora, cuando ya tenemos ese despliegue, pues vamos al tema de lo que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo no es más que una serie de pasos consecutivos que me permiten visualizar, encontrar cuáles son los posibles impactos que me podrían generar si una amenaza explota una vulnerabilidad. Entonces la gestión del riesgo debería de ser un tema consciente, no un tema obligado, porque realmente ese es el todo en términos de seguridad. Cuando se coloca un control, cualquiera que sea, técnico o administrativo, realmente lo que estamos es gestionando el riesgo, es cuál fue el riesgo que visionamos para adquirir una plataforma tecnológica en términos de seguridad. Aunque digamos que no hacemos el mapa de riesgos, pero seguramente sí lo pensamos por alguna razón. La gestión del riesgo, digamos que tiene 5 pasos importantes, 5 pasos grandes, gruesos, que esos son los que de una u otra manera pues vamos a explorar durante este curso. Lo primero que hacemos es el tema de activos de información. Fundamental. Cuando definimos un alcance específico, sobre ese alcance hay que hacer un levantamiento de activos de información. Entonces esos activos de información
que son relevantes dentro del alcance, me van a dar un panorama de cómo estoy, qué tengo, cómo es mi inventario, qué activos tengo tangibles, cuáles son intangibles. Cuando ya tengo ese levantamiento, digamos que un tema muy importante y en la mayoría de las veces no se hace es la clasificación. Si ese activo es confidencial, es privado, es secreto, es público, ¿qué clasificación tiene ese activo de información? Eso es una pregunta que incluso las mismas normas lo consideran y que cuando uno realmente va a hacer una implementación, pues es un poco más difícil entender cuáles son los niveles de clasificación, definirlos y más que eso, calificar un activo de si es confidencial, reservado, público o qué sé yo, cualquiera que sea la clasificación. Pero lo ideal es que cuando yo tengo un activo de información lo debo clasificar, porque esa clasificación de una u otra manera me va a dar otro panorama diferente del riesgo. No es lo mismo yo proteger un activo que considere confidencial a un activo que la organización considera público. O sea, los niveles de protección deben ser diferentes, por lo cual el esfuerzo y el presupuesto debería ser diferente. Un segundo paso es hacer un listado de amenazas y vulnerabilidades. Esos listados, aunque en los documentos, en la plataforma, hay un listado no exhaustivo de muchas amenazas técnicas. Hay otras fuentes donde uno puede encontrar muchas amenazas y de otro tipo de temas. Amenazas administrativas, amenazas asociadas a los impactos naturales, de sostenibilidad. Bueno, hay muchas amenazas como tal que van contra la información. Cuando ya yo levanto esas amenazas y esas vulnerabilidades dentro del activo, entonces ya yo empiezo a tener un panorama un poco más global, un panorama más amplio de lo que podría ser la gestión del riesgo. Cuando ya yo tengo este listado, yo lo que debo hacer es una generación del escenario de riesgo. Entonces, ese escenario de riesgo lo que me está diciendo es estos activos de información, cuáles son las amenazas que tiene y si existe una probabilidad como tal de que esa amenaza consolide y me genere un impacto negativo. Entonces, en esos escenarios de riesgo yo tengo que definir unas tablas, porque los riesgos en la mayoría de las normas se califica entre probabilidad e impacto. ¿Qué tan probable es que me ocurra? Y si me ocurre, ¿cuál es el impacto que me genera en el sistema? Probabilidad e impacto. Entonces yo tengo unas tablas de probabilidad sobre unas tablas de impactos o factores de impactos a la operación, a la imagen, a las personas, a lo financiero. Bueno, eso lo vamos viendo en el transcurso del curso. Cuando ya yo defino eso, me voy a la calificación del riesgo y a generación del mapa de riesgo, conocido también como mapa de calor, mapa de aceptabilidad, matriz de riesgos. Bueno, dependiendo de la norma, pues es un cuadro de 3x3, de 4x4, de 5x5, con una serie de colores que me dice si es admisible, si es tolerable, si es aceptable y bueno, y todo lo que hay alrededor. Cuando ya yo obtengo este mapa de riesgos, tengo que proponer unas medidas de tratamiento a los riesgos considerados altos. ¿Qué voy a hacer con esos riesgos? Si realmente se me consolidan en el sistema, entonces ¿cómo me muevo? ¿Lo voy a evitar? ¿Lo voy a transferir? ¿Lo voy a controlar? ¿Lo voy a aceptar? ¿Qué son las medidas de tratamiento? ¿Qué voy a hacer yo con esos riesgos? Entonces lo que tenemos aquí realmente es un proceso de gestión del riesgo donde al final yo de una u otra manera vuelvo y me devuelvo cuando termino el ciclo para hacer un nuevo cálculo de riesgo y decir, ok, empecé en este punto, hice un proceso de tratamiento y debo hacer otro ciclo de riesgo. ¿Y qué voy a hacer con ese ciclo de riesgo? De ahí es donde vienen los modelos como el PHBA, que me dice, bueno, usted ya planeó,
Usted ya hizo, ya verificó y vamos en la actuación. Usted cómo va a hacer el monitoreo, cómo va a hacer la revisión, acciones preventivas de mejora para volver al punto de volver a calcular los riesgos. Entonces la gestión del riesgo de una u otra manera pues digamos que se resume en estos 5 grandes pasos. Cada uno de estos es más grande, pero la estrategia al final de este curso es que intentemos lograr la consecución de todos los pasos y entender un poco más ese proceso de poder disuadir a la organización de que existen unos impactos posibles. Ahora, miremos un poco lo que son las organizaciones. Estos son ya arquitecturas de las empresas. Esta es una arquitectura muy típica donde tengo un usuario externo que normalmente quiere conectarse, tenemos unos usuarios internos y tenemos una serie de servicios. Entonces lo que tenemos a este lado pues es la red interna, y lo que tenemos a este lado es nuestra red externa o DMZ, conocida también como DMZ, y múltiples servicios web, tenemos un directorio activo de Microsoft y bueno, cualquier cantidad de cosas. Aquí la pregunta es, ¿y dónde están los riesgos? ¿Y cómo los visualizo? ¿Y cómo sé yo que los debo controlar? ¿Qué tan probable es que ocurran? ¿Será que la persona externa es quien me está atacando? ¿O cómo de una u otra manera yo visualizo qué es lo que me está sucediendo en el tiempo? Entonces, una de las primeras elementos que uno debería tener en la gestión del riesgo es: conozco mi organización, conozco los procesos, conozco la arquitectura. De ahí parte uno para visualizar los posibles riesgos que hay sobre cualquier cosa. Entonces, en estos ataques a la organización, digamos que de una u otra manera, pues eso nos va a dar un panorama un poco más amplio de lo que puede estar sucediendo. Y entonces ahí surge una pregunta y es, bueno, ¿y de ahí qué? Entonces de aquí viene un tema muy interesante y es, si de una u otra manera yo estoy detectando cuáles son mis focos posibles de problemas de seguridad y yo tengo que visionar el riesgo, yo tendría que estar pensando, bueno, ¿y cómo me van a explotar eso? Pues sí, yo sé que tengo un riesgo y en la literatura hay riesgos y el proveedor mandó que había que parchar y bueno, pero ¿y de ahí qué se hace? Entonces, estos son una serie de pasos de cómo piensa un atacante, aunque hay muchas técnicas, pero esta es una de tantas en términos generales, y es el que quiere atacar, el que quiere hacer algo en la organización, pues tiene, digamos, una rutina normalmente. Lo primero es obtener la información de la empresa. Y hay muchas formas de hacerlo. La información casi toda está pública a través de los DNS de registros de IPs y nombres o por el portal web. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Haciendo escaneos, haciendo búsquedas selectivas, qué sé yo. Entonces, lo primero que hacen los atacantes es eso, es conocer todo su objetivo. Luego de eso, hay un proceso que se llama las técnicas de numeración, de enumeration, y es, ok, ya conozco más o menos cómo se mueve la organización, entremos un poco más. Entonces, versiones de software, versiones de las aplicaciones, si hay errores, cuáles son esos errores que está generando el portal, bueno, mucho que hay ahí alrededor. Cuando yo obtengo un poco más de información, es muy probable que yo intente acceder a través de información de usuarios. Entonces ahí vienen dos estrategias. Uno, lo que es la ingeniería social, y dos, lo que son las técnicas de password cracking, que es la adivinación de contraseñas, sea por fuerza bruta o por diccionario. Entonces las técnicas de ingeniería social son múltiples, muchas, y lastimosamente la mayoría son efectivas. Entonces esta es otra opción que el atacante tiene. Otra de las opciones es simplemente ejecutar el ataque.
y hacer una exploración de vulnerabilidades a través de alguna o varias herramientas técnicas que hay en el mercado, unas gratis, otras pagas, otras más complicadas, pero hay muchas cosas en el mercado que se pueden usar. Se pueden hacer uso de la recolección de contraseñas a través de técnicas de tipo Google Hacking. Entonces, muchas veces somos muy descuidados y resguardamos información en los portales web que no debería haber ahí. Publicamos servicios y rutas que no deberían estar ahí. Entonces, quien tenga esa intención, pues va a abordar el tema de otra manera. Una vez digamos que tiene algún acceso, pues va a intentar instalar algún malware, un backdoor, un exploit para poder tener un control remoto del sistema. Y cuando tiene control remoto del sistema, pues usa ese sistema comprometido para atacar otros sistemas. Entonces, los ataques, digamos, más modernos no buscan negar el servicio, buscan mantener el servicio. Y estamos hablando del tema de malware, que no sea el cripto, ¿cierto? El WannaCry y ransomware y todos sus elementos, pero por ejemplo el malware para minería de Bitcoin mantiene los sistemas arriba. Entonces, dependiendo de la intencionalidad del atacante, pues va a actuar sobre ese sistema. Entonces hay muchas cosas que hay alrededor de lo que, de cómo piensa un atacante, qué hace un atacante. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar desde la gestión del riesgo, desde la seguridad misma, cómo de una u otra manera pues vamos a proteger nuestras organizaciones haciendo una revisión de lo que podría eventualmente estar como un poco más flojo en el sistema. No sé si hay preguntas hasta el momento. Observaciones. Sí, Gloria, realmente como queda el video, entonces el video yo lo pongo en los anuncios, que es la grabación del encuentro. Entonces ahí pueden volver a reproducir el video y tener la información. Miremos algunas estadísticas. Eh, Estas estadísticas son de este portal que se llama Hackmagedon. Es un portal interesante. Él recolecta información de varias fuentes y las publica. Estas son las estadísticas hasta junio del 2019. Saca unas estadísticas así similares cada 3 meses, debe estar que sale la otra. Es particular porque en este último trimestre así se movió la seguridad, al menos en este sitio, donde el 78%, más del 78% de los problemas de seguridad están asociados al cibercrimen. O sea, todas aquellas personas que buscan en el ciberespacio cometer algún delito, cualquiera que sea. Robar información, encriptar información y pedir rescate, temas de APTs, bueno, muchas cosas que hay ahí. Hay un 16% que está asociado al ciberespionaje. Entonces es bien interesante cómo le están apuntando mucho al espionaje, normalmente en términos de gobiernos, que es donde más se ve el tema. Hay un 4.8%, y este es bien interesante esta estadística. Estos son temas asociados a infraestructuras críticas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el término. Las infraestructuras críticas son una serie de componentes, elementos físicos, lógicos o virtuales que tienen los gobiernos y que si esos elementos de una u otra manera se ven vulnerados, puede desestabilizar cualquier gobierno. Natalia me dice que sí ha tenido algún contacto con ellos, sí.
Uno de los representantes de estos son los sistemas SCADA. Los sistemas SCADA que normalmente tienen las empresas de servicios públicos para administrar el gas, energía, agua. Eso hace parte de las infraestructuras críticas. Las empresas de telecomunicaciones, los bancos, el sistema hospitalario. Ah, perfecto. Sí, claro, los SCADA son unos elementos que a través de las PMU hacen un control sobre los PLCs y controlar todo lo que hay alrededor en términos de válvulas de gas o de apertura de compuertas y todo eso. Entonces, eso son infraestructuras críticas. ¿Cuál es el tema ahí? Estos tipos de sistemas vienen con muchas interacciones sobre la convergencia. Entonces lo que se llama la convergencia es que queremos administrar este tipo de elementos desde nuestro PC. Eso implica varios riesgos. Es claro que nuestro equipo, nuestras redes, pues son vulnerables, tienen problemas, y a eso le estamos sumando que queremos conectar unos sistemas que no están preparados para la seguridad porque son muy operativos, pero los queremos administrar desde nuestro puesto. Entonces eso está generando un boom en términos de seguridad muy interesante, en términos de ciberseguridad. Ese es esto, el 4.8%. Y hay un porcentaje muy bajito que es el hacktivismo, que es una serie de grupos sociales que están en contra de alguna ideología política, cultural, religiosa, amorosa, qué sé yo, y entonces les gusta atacar los sitios web, robar información y hacer de todo eso. Uno de los más representativos pues de este es el grupo Anonymous. Son hacktivistas y cuando no les gusta algo pues simplemente buscan cómo tumbar el sistema. Entonces aquí tenemos un panorama interesante. Uno podría verse reflejado ahí como organización. Algunos otros dirán no, definitivamente todavía no me ha pasado, pero seguramente se ha tenido por ahí algún brote de ransomware en todas sus versiones. Hay otra estadística muy interesante también de ese portal, que son las técnicas de ataques. El 37% es de malware, o sea, estamos invadidos de malware. Las empresas antivirus pues tienen trabajo, mucho trabajo, porque estamos invadidos de malware. Hay malware por todo, se construye malware por todo, en los portales web, para los sistemas operativos, para las redes, cualquier cantidad de cosas de malware. Tenemos un 17% asociado a ataques dirigidos, ¿cierto? Unos objetivos específicos. Y lo que sigue es un 15%, es muy particular esto, es un ataque conocido como... Este es un tipo de ataque de hombre en el medio, que son las sesiones jig-jacking, pero para cuentas de usuario o algunas cuentas administradoras. Entonces aquí lo que se hace es hacer un ataque de captura de tráfico y descifrar, encontrar información de los usuarios para poder entrar legítimamente al sistema. Entonces ahí hay un tema pues bastante interesante y es cómo protegemos cada uno de estos tres frentes, al menos estos tres que son más relevantes. Los otros pues hay de todo: ataques de fuerza bruta, inyección de código o a sistemas operativos o aplicaciones web, tenemos la negación de servicio y bueno, hay muchas cosas ahí alrededor. Interesante lo que registra este portal. Y una última estadística para que terminemos por hoy. Esta estadística es de una empresa que la dueña del software de Nexus. No sé si lo han oído mencionar, han tenido contacto con este tipo de herramientas y de soluciones de Nexus. No se debe confundir con otro. Nexus. Porque hay uno que se pronuncia lo mismo, que es Nexus. Ese último son unos switches de Cisco. Y si uno, dependiendo de donde hable, dice es que yo tengo un Nexus,
Alguien le podrá decir, uy, compro un Cisco. No, es una plataforma para gestión y análisis de vulnerabilidades que se llama Nessus. Entonces, la terminología interesante, tenemos muchos términos. Entonces, aquí para estos trimestres del 2018 es bien interesante de cuáles son las tendencias y la gravedad de las vulnerabilidades en los proveedores. Entonces hay una tendencia interesante y son los sistemas Linux. Aquí tenemos uno de los sistemas, pues digamos, más sofisticados, más poderosos, con más soporte del mundo, que es Red Hat Enterprise. Y lo particular es que es el sistema que más vulnerabilidades se le encontró. Entonces muchas de esas vulnerabilidades está asociado a el software, las aplicaciones que corren ahí, la mala configuración, ¿cierto? Ahí hay muchas cosas que hay ahí alrededor. Bueno, veo que se conectó Alejandro. Alejandro, ¿nos estás escuchando? Buenas noches. Bueno, esperemos que de pronto nos coloque algo en el chat. Entonces los sistemas Linux, pues se encontraron más de 2500 vulnerabilidades y lo interesante es que casi 1500 son altas. Uno dice, bueno, ¿y qué estamos montando ahí? Pero ahí no radica el problema. Los siguientes 4 también todos son Linux. Todos. Esto es una herramienta muy utilizada en el mundo, mucho, de alta sofisticación, de muy alta confiabilidad. Entonces uno dice, ve, interesante, o sea, es bastante creíble. ¿Cómo es posible que los 5 sistemas operativos que más vulnerabilidades encontradas todas son Linux? Entonces empiezan a caer una cantidad de teorías, uno mirando solo esta gráfica, de que Microsoft es más inseguro que Linux. Y muchos tenemos en la cabeza de que Microsoft es más inseguro que Linux, pero solo hasta el sexto viene Microsoft, tanto como aplicaciones como sistemas operativos. Pero de ahí vuelve y cae otra vez los Linux. Entonces, digamos que ese concepto de quién es mejor que otro hay que mirarlo desde otro punto de vista. Las cosas han cambiado totalmente. Los sistemas operativos actualmente traen muchos elementos de seguridad. La problemática ahora es qué tanto conocemos de esos problemas de seguridad y aparte de eso, qué tanto conocemos de la herramienta para configurarla. Ese es el tema. Bueno, y ya por aquí muy de último está el Cisco. Se han encontrado poquitas vulnerabilidades de Cisco y de Apple. Entonces estos de aquí digamos que son bastante estables, más que los que hay de aquí para abajo. Entonces hay un tema interesante de estas estadísticas. Estoy por ahí consiguiéndome el reporte 2018-2019 a ver si de pronto me lo entregan para que lo podamos comparar, para que podamos tener otro punto de vista y revisar cómo se mueven las vulnerabilidades en esta gran herramienta que se llama Nexus. Ok, por aquí nos copia Juan. Exacto, las líneas bases, pero no solamente a nivel de sistema operativo. Por allá vamos a ver unos temas asociados a la seguridad en profundidad. Y esa seguridad en profundidad tiene muchas cosas que hay ahí. Entonces el sistema operativo es uno, pero ¿y cómo hago la red? ¿Cómo voy con el perímetro? ¿Cómo están los datos? Las aplicaciones que... Yo estoy casi seguro que estos datos de aquí, de los Linux, está asociado a las aplicaciones que instalamos ahí y el no conocer que esas aplicaciones son inseguras. Porque el Linux de por sí pues viene digamos un poco más robusto, pero nos gusta instalarle la interfaz gráfica, todo lo que hay alrededor. Bueno, por ahí nos habilitó Alejandro. Entonces por aquí sí, hay muchas cosas y sí, las líneas bases son fundamentales a la hora de hacer un hardening en los sistemas y de una u otra manera visionar ese riesgo de ¿y qué me puede pasar?
Entonces, dentro de ese que me puede pasar, esas configuraciones son necesarias. Correcto, César, sí, los servicios que hay instalados. Lo otro es que eh, cuando instalamos algo, digamos que es por el desconocimiento. El next, next, next tiene una aplicabilidad rotunda y queremos salir rápido del sistema, entonces lo instalamos por default. Eso nos instaló todos los compiladores, las aplicaciones y bueno, ahí tenemos riesgos por donde queramos, riesgos por todos los lados, por digamos una falta de conocimiento, falta de tiempo, bueno, muchos factores que hay ahí alrededor. Entonces esta estadística es bien, bien interesante con respecto a eso. Bueno, eso era lo que les traía para el día de hoy. Digamos que un abrebocas de cómo nos vamos a mover en términos de gestión del riesgo, cómo vamos a ir calculando los temas de riesgo durante todo este proceso y durante las tres actividades. Les recomiendo, por favor, pues ya en los foros están los números telefónicos, quien falta y lo pueda colocar ahí. Digo que lo pueda porque algunas personas se reservan pues obviamente el derecho de colocar ahí su celular y es totalmente comprensible, pero tenemos la información para que armemos los grupos de trabajo, para que empecemos como a mirar los contenidos y a visualizar cómo vamos trabajando. No sé si hay preguntas, dudas con respecto a lo que hemos hablado el día de la noche de hoy. Ok, perfecto, Juan. Muchas gracias por la retroalimentación. Profe, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Bien, bien, no, lastimosamente apenas pude entrar, vi muy tarde que hoy mismo que montaron era el encuentro, la estaba Oh, revisando y me di cuenta, pero esto me imagino que vas a poner el link con el video, ¿cierto? sí, el video se va a colgar, espero, de hoy a mañana con los anuncios. Se colgará el video. Los encuentros se harán todos los martes a las 8 de la noche. De 8 a 9 tendremos por aquí unas charlitas un poco más aparte del contenido que hay normalmente. No, no, listo, excelente, porque no me gustaría perderme nada. En este momento estamos trabajando en implementar un sistema de gestión de seguridad, entonces estamos en esta parte de identificación de los riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas. Entonces, es muy importante poder aprovechar todos los lineamientos que nos puedas entregar, las buenas prácticas y pues, o sea, serviría demasiado para lo que estoy haciendo. Y por ahí Genial, derecho sería un aprendizaje y práctica a la vez, ¿cierto? genial, Entonces, genial. Espero que todo esto nos sirva y podamos eh, conocerlo un poco más, aportar de todos los conocimientos y con mi experiencia pues poder solventar todos estos temas. Genial. Eh, muchas gracias. Seguramente estaré entregando mucha más información en los siguientes encuentros. Recuerden que estos encuentros son también para preguntar alguna duda que tengan por ahí rara, extraña o de las mismas actividades, o igual algo corto y rápido por el chat que se va a construir pues de manera temporal. También lo podemos solucionar. No, Natalia, es con muchísimo gusto. Y a todos, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Yo sé que algunos apenas lo están acomodando en la plataforma y todo eso, pero bueno, ya estamos aquí, excelente. Les agradezco por este ratico. Que pasen una feliz noche. Voy a dar por terminado el encuentro y detener la grabación. Que Muchas pase gracias, profe. Feliz noche. un resto de noche muy feliz.